Bien, vamos a iniciar. Lo que vamos a trabajar ahora es precisamente esto, el proceso de transformación sociocultural en El Salvador. De hecho, ya se ha trabajado a nivel local, básicamente en el caso de Guarjila y los ranchos, cómo se ha venido desarrollando todo el proceso de transformación sociocultural. Ahora interesa dar un panorama de carácter nacional, discutir pues la dinámica nacional que se ha generado a partir del proceso de transformación sociocultural. Quizás lo primero que habría que decir es que es importante que los científicos sociales nos acostumbremos a trabajar procesos completos. Un problema de la ciencia social contemporánea es el hecho de que en realidad pedacea los procesos. Estamos acostumbrados a trabajar pedazos, ¿verdad? En el caso del proceso de transformación sociocultural de El Salvador, que se genera a partir de 1970, podemos poner como fecha diacrítica 1970, y que llega hasta el 2019, normalmente los estudios sobre este proceso se concentran en el conflicto armado, mal llamada guerra, básicamente lo que es pues el conflicto bélico, y luego también hay trabajos sobre el proceso que se genera después de los acuerdos de paz. Pero no trabajamos el proceso completo. El proceso completo va de 1970 a 2019. Es importante visualizar este proceso completo porque, claro, tiene fases que no están directamente involucrados con un conflicto de carácter armado, como por ejemplo la década de 1970, en donde en realidad, más que un conflicto armado o mal llamada guerra, lo que hay es un proceso de un movimiento de masas de gran trascendencia que, por cierto, constituye una base importante un fundamento importante en el conflicto político-militar que se desarrolla. Y lo mismo después de los acuerdos de paz. De hecho, las dos principales fuerzas políticas siguen debatiendo entre sí, pero ya no debaten a través de las armas, debaten a través del Parlamento, a través de las elecciones, a través del Parlamento. Entonces se considera poco trascendente o se le denomina posguerra, haciendo un corte artificial entre el conflicto armado y la contienda política que se genera después de los acuerdos de paz, no obstante que estas fuerzas derivan directamente de ese conflicto armado. Entonces me parece que es importante pues que visualicemos el proceso completo que va de 1970 a 2019, y porque esto nos va a dar una visión pues más completa del proceso que se ha generado en El Salvador. Bien. El Salvador ha experimentado un proceso de transformación sociocultural que aún no ha sido estudiada en toda su dimensión. En general, los estudiosos del proceso de transformación sociocultural examinan determinadas etapas, como el conflicto armado, conceptualizado erróneamente como guerra, o el período que se abre a partir de los acuerdos de paz, pero nadie ha estudiado el proceso completo que inicia en 1970 y se extiende hasta 2019, en el cual se verifica un movimiento de transformación de las estructuras sociales y simbólicas de la nación.
El estudio de este proceso de casi 50 años es fundamental para entender el nuevo tipo de sociedad y de cultura que se ha venido construyendo en el último tercio del siglo XX y principios del nuevo milenio. Un nuevo tipo de sociedad y de cultura que no representa una sociedad totalmente superior a la anterior, pues la historia no es un movimiento lineal que va de lo inferior a lo superior o de lo menos complejo a lo más complejo, sino un tipo de sociedad y de cultura que es diferente a la sociedad que prevalecía antes del conflicto político-militar, el cual supera al anterior en algunos aspectos, pero en otros no. Es decir, es importante esto porque tanto científicos sociales como políticos están como muy condicionados por el evolucionismo unilineal. O sea, al final se piensa en términos de evolucionismo unilineal que va de lo simple a lo complejo, de lo menos desarrollado a lo más desarrollado. Y sin embargo, los procesos no son lineales. En algunos aspectos, la nueva sociedad supera a la sociedad anterior, en otros no. Y eso es importante que examinemos ese proceso. Como lo establece Ignacio Ellacuría en su libro Filosofía de la Realidad Histórica, 1999, cada periodo de la historia abre un conjunto de posibilidades y el ser humano opta en función de este abanico de posibilidades. La historia, en este sentido, no es algo dado, sino que constituye un proceso abierto que se va construyendo a lo largo del tiempo, a través del cual el ser humano va optando por determinados tipos de sociedad. El hombre, nos enseña el filósofo salvadoreño, tiene una vida abierta a distintas formas de estar en la realidad, entre las cuales habrá que optar, porque la opción le es necesario para poder seguir viviendo. Es interesante esta visión, porque en realidad la visión de Ellacuría no es la de una totalidad cerrada, sino que más bien una totalidad abierta que abre diversas posibilidades y el ser humano va optando por algunas de estas posibilidades. Normalmente no optamos por una única, sino que los diversos sujetos sociales optan por diversas posibilidades. Así, el proceso de transformación sociocultural que ha experimentado El Salvador de 1970 a 2019 no ha seguido una evolución unilineal, sino que en este proceso se han conjugado diversas orientaciones de acuerdo a las opciones que han tomado los sujetos sociales, tanto en relación a las dinámicas nacionales como a las dinámicas locales, como en el caso del oriente de Chalatenango y el norte de Morazán. Como lo ha señalado el antropólogo francés Claude Lévi-Strauss, el progreso, si es que este término conviene aún para designar una realidad muy diferente a aquella a la que empezó por ser aplicado, no es ni necesario ni continuo. Procede por saltos o, como dirían los biólogos, por mutaciones. Estos saltos no consisten en llegar cada vez más lejos en la misma dirección. Van acompañados de cambios de orientación, un poco al modo del caballo de ajedrez, que siempre tiene a su disposición varias progresiones, pero nunca en el mismo sentido. La humanidad en progreso no se parece nada a un personaje subiendo una escalera, añadiendo con cada uno de sus movimientos un nuevo peldaño a todos los que ha conquistado ya. Más bien recuerda al jugador cuya suerte está repartida en varios dados y que
y que cuanta vez los lanza, los ve desparramarse por el tapete, provocando otras tantas cuentas diferentes. Lo que se gana con uno siempre se corre el riesgo de perderlo con otro. Y solo de vez en cuando es acumulativa la historia. Las cuentas se suman para formar una combinación favorable. El progreso de transformación sociocultural que se ha generado en El Salvador 1970-2019, no es lineal ni continuo. En él han intervenido diversos sujetos sociales que han establecido diferentes orientaciones. El Ejército Nacional, con sus divisiones internas, que para el golpe de Estado de 1979, Sinecker caracterizó como el Grupo Reformista Radical y el Grupo Derechista Pragmático, 2017-311. El Partido Demócrata de Cristiano, PDC, que constituyó una importante fuerza de oposición política en la década de 1970. El movimiento revolucionario, tanto las organizaciones de masas, las cuales se integraron en el Frente Democrático Revolucionario, FDR, como las organizaciones político-militares. La oligarquía, entendida esta como el sector de los grandes terratenientes que heredaron los beneficios de la colonia. Estoy citando a Edelberto Torres Rivas, 2011. Y la burguesía comercial, financiera e industrial. Eric Chin, en su libro Stories of Civil War in El Salvador, A Battle Over Memory, 2016, detecta 4 comunidades o grupos portadores de memoria en El Salvador contemporáneo, a saber, las élites civiles que se identifican con lo que aquí hemos denominado la oligarquía, los oficiales del ejército, los comandantes guerrilleros y los miembros de base de las organizaciones revolucionarias. Estos 4 grupos portadores de memoria desarrollan una determinada interpretación sobre el pasado que condiciona la construcción de la sociedad salvadoreña en el presente. Concebir el proceso de transformación sociocultural como generado por diversos sujetos sociales es fundamental, porque muchas veces se reducen los procesos de transformación sociocultural o los conflictos sociales a 2 grupos, presentando una visión maniquea de la realidad. Michael Kearney, 1996, resalta la importancia de superar el pensamiento dualista y dar cuenta de la diversidad de sujetos sociales que participan en un proceso determinado. Bien, ahora vamos a trabajar el proceso de transformación sociocultural basado en el modelo del ritual de pasaje porque da el paso de una sociedad a otra de calidad diferente, y en los estudios de rituales de pasaje se lo debemos en buena medida a Arnold van Gennep. Se establecen tres fases: la fase de separación, la fase de limen o margen. Limen es una palabra latina. Limen es lo que está entre lo uno y lo otro. Y la fase de reintegración. Quiero nada más aclarar que este estudio de los rituales de pasaje se ha desarrollado en sociedades tribales y agrarias, y por tanto los rituales de pasaje han tendido más a reforzar los valores y normas sociales dominantes que a transformarlos. Víctor Turner toma este modelo, se da cuenta que en realidad en la sociedad contemporánea también hay procesos de liminalidad sociocultural de gran trascendencia,
y entonces acuña el concepto de liminoide. Liminoide es similar a, pero no es igual a. Y es similar en el sentido de que efectivamente se genera un proceso de carácter interestructural, un proceso que da el paso de un tipo de condición sociocultural a otro de calidad diferente, pero este más bien adquiere un carácter subversivo, transformador, y por eso le acuña el concepto de liminoide, a diferencia en las sociedades tribales que más tiende a reforzar los valores, las normas y las estructuras sociales dominantes que a transformarlas. Bien, para el estudio del conflicto social que se generó en El Salvador, entonces tomo el concepto también de Víctor Turner del drama social, que en el caso salvadoreño podríamos verlo como un conflicto político-militar, ¿verdad? Ya dijimos que el concepto de conflicto político-militar es más amplio que el de guerra, porque no solo toma en cuenta el aspecto militar, sino también el aspecto político. Y en el caso ya del drama social o conflicto político-militar salvadoreño, la fase de separación se subdivide en tres subfases. Una fase de carácter preparatoria, que se identifica con la década de 1970, una fase de ruptura, que se identifica con la movilización de las organizaciones revolucionarias en enero de 1980 y que constituye una verdadera declaración de guerra, una fase confrontativa, en donde se desarrolla el conflicto armado en el propio sentido de la palabra, y luego vendría la fase liminoide, es decir, la fase en la cual se construye un nuevo tipo de sociedad y de cultura. Liminoide, Turner le llama correctiva, yo le llamaría constructiva, porque tiende a construir un nuevo tipo de sociedad y de cultura, y esta se da a partir de los acuerdos de paz. A partir de los acuerdos de paz, pues, se abre un periodo de construcción de un nuevo tipo de sociedad y de cultura, y finalmente, pues, arribamos a la fase de reintegración, a la culminación del proceso. Bien. El proceso de transformación sociocultural se identifica o va de la mano con el conflicto político-militar o drama social que experimenta El Salvador a partir de 1970. Por supuesto, se puede argumentar que el proceso inicia en la década de 1960, con la creciente urbanización de la sociedad, o a finales de esta década, con la guerra entre El Salvador y Honduras y la polémica desatada al interior del Partido Comunista Salvadoreño. Pero tomo el año 1970 como una fecha diacrítica, debido a que en este año surge la primera organización político-militar, las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí, una de las 5 organizaciones que lideraron el conflicto social en El Salvador. Y en efecto, el proceso de transformación sociocultural se desarrolla a través de un drama social, el cual, en el caso de El Salvador, adquiere el carácter de un conflicto político-militar, lo que acelera el proceso. Tomando como base el planteamiento del antropólogo británico Víctor Turner, 1982, podemos establecer que este conflicto político-militar constituye metafóricamente un ritual de pasaje, que da el paso de un tipo de sociedad a otro de calidad diferente. Como lo ha establecido Víctor Turner, el ritual de pasaje está constituido por 3 fases. Una fase de separación, durante la cual los sujetos sociales establecen distancia, se separan de la sociedad regular dominante. Una fase liminar,
Liminar, como hemos dicho, viene de limen, lo que está entre lo uno y lo otro. La teoría de la liminaridad se desarrolla en los estudios de los rituales de pasaje que dan el paso de un estado sociocultural a otro de calidad diferente, como los rituales de pubertad o el cambio de autoridades políticas y religiosas, en los cuales el estado liminar, intermedio, interestructural, es esencial, pues es donde se produce la creación cultural. Pero estos rituales de pasaje se estudian originalmente en sociedades tribales y agrarias, relativamente estables, en donde la creación cultural refuerza los valores y las normas sociales dominantes. Víctor Turner se interesa en estos estados liminares, pero los explica a las sociedades contemporáneas y a procesos de transformación sociocultural, para lo cual acuña el concepto de liminoide, con lo que indica que es un fenómeno similar al liminar, pero no es igual a este, ya que es un fenómeno que favorece la transformación sociocultural. La teoría de la liminaridad sociocultural es especialmente útil para entender procesos de revolución social. En nuestro caso, puede aplicarse para entender la transformación que se produce entre la sociedad que predominaba antes del conflicto político-militar, 1950, 60 e inclusive 1970, y la nueva sociedad y cultura que surge después de este conflicto. Bien, entonces tendríamos pues que en los rituales de pasaje está constituido por tres fases. Una fase de separación, durante la cual los sujetos sociales establecen distancias, se separan de la sociedad regular dominante. Una fase liminar, que se identifica con la creación cultural, en el caso pues que estamos estudiando, que es este proceso de transformación sociocultural. Esta fase sería una fase liminoide, y la fase de reintegración, en la cual los sujetos sociales se reintegran a la sociedad regular, pero en su nueva condición sociocultural. Aplicando este esquema al drama social o al conflicto político-militar que experimenta El Salvador, podemos establecer que la fase de separación se subdivide en tres. Una fase de preparación, que se identifica con la década de 1970, cuando se crean las condiciones para el desarrollo del movimiento revolucionario. Aquí con el cursor estoy indicando precisamente la fase preparatoria. Una fase de ruptura, que sería la siguiente, que puede identificarse con la manifestación de enero de 1980, cuando las organizaciones revolucionarias establecen una verdadera declaración de guerra en contra de los defensores del sistema capitalista dominante. Y una fase confrontativa, en la que se desarrolla el conflicto armado, pero que no puede identificarse con la creación de un nuevo tipo de sociedad y de cultura, ya que es una fase negativa en la que las partes en contienda tienden a negar o a eliminar al opositor. Por eso es de que se le incluye en la fase de separación. En esta fase de confrontación ya se establece un estado liminoide, que podemos denominar estado liminoide 1, pues los sujetos sociales se separan físicamente de la sociedad dominante, se van a las montañas de Chalatenango y Morazán y a los campos de refugiados, y crean sociedades alternativas a la sociedad dominante, pero mantienen una tendencia de negación, esto es,
proponen un tipo de sociedad que se opone totalmente a la sociedad nacional dominante. Es decir, es un modelo de sociedad que se opone completamente a la sociedad dominante. La segunda fase, la fase propiamente liminoide, aquí arriba está la fase limen o margen, la fase liminoide, es la que se desarrolla a partir de los acuerdos de paz, cuando los sujetos se ven obligados a negociar para construir un nuevo tipo de sociedad y de cultura. La participación de los dos partidos políticos principales, Arena y FMLN, en el poder ejecutivo, fue fundamental para sellar la negociación. El proceso del drama social o conflicto político-militar culmina con el desmoronamiento de las dos fuerzas políticas, pero ya se ha construido un nuevo tipo de sociedad y de cultura. Importante retener que los acuerdos de paz no son el fin del proceso. Los acuerdos de paz son el fin del conflicto armado, pero el proceso continúa y llega hasta 2019, cuando se desmoronan las dos fuerzas políticas principales. Pero este proceso, como se ha venido señalando, no constituye un movimiento armonioso o en equilibrio, sino que se desarrolla como un movimiento conflictivo en el cual diversos sujetos sociales intentan imponer su proyecto. Es impreciso hablar de guerra y posguerra, debido a dos razones. En primer lugar, porque no se trató de una confrontación entre dos ejércitos regulares u oficiales que dominaban territorios bien definidos, como en una guerra entre dos naciones, sino de la contienda entre un ejército oficial regular y fuerzas armadas irregulares que nunca llegaron a dominar totalmente un territorio determinado, sino que su dominio fue parcial. El ejército El ejército nacional incursionaba constantemente Las fuerzas guerrilleras eran eso, guerrilla, que combatían bajo una lógica de desgaste. Nunca llegaron a crear un ejército que desarrollara una guerra de posiciones. Las fuerzas guerrilleras operaban a través de unidades pequeñas que tenían una movilidad muy ágil, y las grandes epopeyas, como el asalto a la base militar El Paraíso, se lograban agrupando varias unidades guerrilleras, las cuales, después de provocar importantes bajas en el enemigo, no lograban mantener la posición. Se tomaba la base militar por un lapso corto. O sea que realmente era el conflicto entre un ejército oficial regular que sí controlaba el territorio nacional y fuerzas armadas irregulares que en realidad solo parcialmente controlaban un territorio. Y cuando tomaban, digamos, determinados municipios o la base militar del Paraíso, lo tomaban por un lapso corto. En realidad era una lucha de carácter guerrillera que funcionaba por unidades pequeñas móviles que desarrollaban una guerra de desgaste. En segundo lugar, el concepto de guerra mutila el proceso, lo reduce a su dimensión militar o bélica, cuando el proceso tiene un fuerte componente político y, por supuesto, un importante componente militar. Los componentes político y militar interactúan dialécticamente, de tal manera que en determinadas fases del proceso predomina
el componente político, pero en otros predomina el militar. En realidad, en El Salvador se comprueba que si bien la guerra es la continuidad de la política por otros medios, como lo estableció Karl von Clausewitz hace más de 200 años, también la política es la continuidad de la guerra por otros medios, como lo determinó Álvaro de Soto en la conmemoración de los acuerdos de paz de 2021. Es por ello que el concepto correcto es conflicto político-militar o drama social, si se quiere tomar el concepto de Víctor Turner, ya que estos conceptos dan cuenta del proceso completo de transformación sociocultural en El Salvador. Este proceso comienza en 1970, fase preparativa, primer peldaño, cuando se funda la primera organización político-militar de El Salvador. Las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí, FPL, surgen el 1 de abril de 1970 como un desprendimiento del Partido Comunista Salvadoreño, al cual se le acusaba de haberse acomodado al sistema dominante y de participar del sistema electoral burgués, por lo cual rechazaba la lucha armada. El Partido Comunista Salvadoreño apoyó el Frente de Unidad Popular, formado para defender a la nación en contra del vecino país de Honduras, por lo cual formó parte del Plan de Unidad Nacional del presidente Sánchez Hernández, constituyendo este hecho el motivo último que provocó el rompimiento al interior de este partido y el surgimiento de las FPL. Este plan incluía la formación del Frente de Unidad Nacional, integrado por los partidos políticos legalmente constituidos, y el Frente de Unidad Popular, al cual se incorporaron las organizaciones del Partido Comunista Salvadoreño. La polémica al interior del PCS, o Partido Comunista Salvadoreño, fue agria, pero al final un grupo de este partido se separó y formó la nueva organización revolucionaria, que desde sus inicios adoptó la orientación de guerra popular prolongada y de línea de masas. En este sentido, no se trata de una simple organización marxista-leninista, como erróneamente lo ha querido establecer Ralph Sprenkels, 2014-27, sino que si bien se adoptó la orientación marxista-leninista, esta se combinó con el marxismo oriental de China, Vietnam y Corea del Norte, y la teología de la liberación y la opción preferencial por los pobres. 2 años después se conformó el Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, organización político-militar que incorporó exmilitantes del Partido Comunista Salvadoreño y allegados radicalizados del socialcristianismo. Con una orientación más militarista, el ERP se constituyó en la segunda organización más importante de lo que en un futuro cercano sería el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Contradicciones internas en esta organización, es decir, en el ERP, dieron surgimiento a las Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional, FARC, o simplemente Resistencia Nacional, RN. Finalmente se constituyó el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos, PRTC, el cual luchaba por la liberación de toda Centroamérica. Estas organizaciones emprendieron la lucha armada en contra del Estado militarista, pues consideraban que no había otra alternativa para liberar al pueblo oprimido. El Partido Comunista Salvadoreño continuó operando en el marco del proceso electoral
a través de la Unión Democrática Nacionalista, un partido político que gozaba de estatus legal, y fue hasta 1980 que se integró a la lucha armada a través de las Fuerzas Armadas de Liberación. En la década de 1970 también se desarrollan las organizaciones revolucionarias de masas, las cuales se integran a las organizaciones político-militares. Algunas surgieron independientemente de estas organizaciones y luego se integraron a las organizaciones político-militares, como la Federación Cristiana de Campesinos Salvadoreños FECAS o la Asociación Nacional de Educadores de El Salvador 21 de junio, ANDE 21 de junio. Pero otras fueron creadas o al menos promovidas por las organizaciones político-militares, como la Unión de Trabajadores del Campo, UTC, que operó principalmente en el oriente de Chalatenango. Es importante resaltar que las organizaciones campesinas, así como también las organizaciones estudiantiles y el movimiento magisterial, recibieron la influencia de la religión católica, sobre todo en la teología y la liberación y la opción preferencial por los pobres. El cuestionamiento a la religión católica tradicional, la cual favorecía la continuidad del sistema de dominación, fue fundamental para construir una conciencia revolucionaria que promoviera el cambio social. La teología de la liberación y la opción preferencial por los pobres fomentaban que los sujetos sociales lucharan por liberarse del sistema de dominación, promoviendo la construcción del reino de Dios en la tierra, que era un reino de justicia, equidad y solidaridad. Pero este discurso y práctica religiosa, pues también implicó una práctica social que se reflejó en la creación de las comunidades eclesiales de base, se entrelazó con el discurso y la práctica política de las organizaciones revolucionarias, lo cual le proporcionó mucha fuerza a estas organizaciones. En realidad no fue solo la orientación religiosa ni solo la orientación política, sino el entrelazamiento dialéctico del simbolismo y el discurso político con el simbolismo y el discurso religioso. A lo largo de la década de 1970, las organizaciones revolucionarias de masas tienen una amplia actividad política. El Bloque Popular Revolucionario, que agrupa diversas organizaciones populares como FECAS, UTC, ANDE 21 de junio, MERS, que es el Movimiento Estudiantil Revolucionario de Secundaria, y otras más, despliega diversas acciones con el objeto de reivindicar las necesidades más sentidas de la población, como mejores condiciones de trabajo, mejores salarios, cese a la represión, entre otras, con lo cual intentaba elevar el nivel de conciencia revolucionaria del pueblo. Asimismo, las Ligas Populares 28 de febrero, LP28, y el Frente de Acción Popular Unificada, FAPU, tuvieron una gran influencia, una influencia importante en la movilización popular, tanto en el área rural, LP28, como en el área urbana. En general, se consolidaron tres grandes movimientos. El movimiento campesino, que tuvo sus bases más importantes en el oriente de Chalatenango y el norte de Morazán, el movimiento magisterial y el movimiento estudiantil, tanto de estudiantes universitarios, UR19, FUR30 y otros, como los estudiantes de secundaria. Es importante resaltar que si bien
la alta dirigencia orientó la lucha hacia la construcción de una sociedad socialista, no toda la base de estos movimientos compartía este ideal. Mis investigaciones sobre el movimiento campesino del oriente de Chalatenango, por ejemplo, indican que estos semicampesinos, hablo de semicampesinos porque combinan la economía de subsistencia con la economía capitalista, integrándose antes del conflicto a las cortas de café y caña de azúcar principalmente, y después a la migración transnacional. Entonces, mis investigaciones sobre el movimiento campesino del oriente de Chalatenango, por ejemplo, indican que estos semicampesinos no luchaban por el socialismo, sino por mejorar sus condiciones de vida, tierra para cultivar, vivienda propia, clínica, etc., y por obtener autonomía comunitaria. Los ideales de la alta dirigencia, por tanto, no coincidían con la base del movimiento campesino. Estas organizaciones revolucionarias de masas impulsaron una intensa lucha a partir de 1975. Manifestaciones masivas, tomas de fábricas, tomas de tierras, tomas de iglesias, entre otras, provocando en 1979 el derrocamiento del gobierno autoritario del general Carlos Humberto Romero, quien había arrebatado las elecciones presidenciales en 1977. En efecto, el Partido Demócrata Cristiano, PDC, se impuso en las elecciones presidenciales de 1972 y 1977, pero el Partido de Conciliación Nacional, PCN, el partido que había mantenido el poder desde 1962, arrebató los triunfos a través de prácticas fraudulentas. Esto incrementó el descontento popular. La movilización popular propició la realización de un golpe de Estado en octubre de 1979, estableciéndose las juntas revolucionarias de gobierno, las cuales combinaban miembros de la Fuerza Armada con personas civiles. Estas juntas revolucionarias de gobierno impulsaron reformas sociales al mismo tiempo que incrementaban la represión en contra del movimiento revolucionario y las fuerzas políticas que luchaban por instaurar un sistema democrático. De hecho, las fuerzas revolucionarias y las tendencias democráticas se unieron, formando el Frente Democrático Revolucionario, el cual fue blanco de las fuerzas militares del Estado. Pero si bien las juntas revolucionarias de gobierno impulsaron la represión, también realizaron importantes reformas sociales, las reformas económicas de mayor alcance en todo el siglo, sostiene Roberto Turcios, que incorporó la reforma agraria, así como las nacionalizaciones del sistema bancario y del comercio exterior. Con estas reformas, el sistema de la propiedad de la tierra sufrió su más severa fractura, sostiene Turcios. También es importante reconocer que con el derrocamiento del general Romero y el establecimiento de las juntas revolucionarias de gobierno, se dio origen al sistema democrático en El Salvador. Por ello, podemos coincidir con Elizabeth Gould, que la democracia en El Salvador se ha forjado desde abajo. Forging Democracy from Below se llama el libro de Elizabeth Gould. Ya que fue la acción del movimiento revolucionario y de las fuerzas democráticas la que propició la instauración de la democracia representativa. Las primeras elecciones libres se llevan a cabo en 1982
y en 1984 se elige libremente por primera vez al presidente de la República. A partir de 1982 se entra en el debate de la nueva Constitución de la República, el cual se prolongó hasta finales del siguiente año, siendo uno de los puntos centrales la regulación de la propiedad agraria. En esta nueva Constitución, la reforma agraria quedó ratificada. Además, se le amplió las funciones a la Fuerza Armada, atribuyéndole las responsabilidades no solo de defender la soberanía y la integridad de la nación, sino también de regir el buen funcionamiento de la sociedad, manteniendo la paz y la seguridad pública, así como garantizando el cumplimiento de las leyes. Pero en estos años también se incrementó el enfrentamiento entre la Fuerza Armada y los cuerpos de seguridad pública, Guardia Nacional, Policía de Hacienda y Policía Nacional, por una parte, y las fuerzas revolucionarias y democráticas por la otra, desarrollándose un enfrentamiento bélico de grandes proporciones, fase confrontativa. En enero de 1981, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional lanza su primera ofensiva general con el objeto de derrocar al gobierno establecido y acceder al poder político de la nación. Pero las fuerzas rebeldes no lograron derrotar al Estado Nacional. A partir de este momento se desarrolla un conflicto armado que invade toda la sociedad. Las fuerzas rebeldes se concentran en las áreas rurales, siendo las más importantes el oriente de Chalatenango y el norte de Morazán. Allí construyeron lo que denominan las zonas liberadas, que en realidad solo parcialmente eran liberadas, pues el Ejército Nacional incursionaba constantemente. No obstante, en las llamadas zonas liberadas se construyen sociedades alternativas, en el sentido de que son sociedades que se separan físicamente de la sociedad dominante y que no se rigen por estas, sino que adoptan una lógica diferente. Desarrollan fuertes sistemas de solidaridad y ayuda mutua, que Víctor Turner denomina comunitas, a través de los cuales miembros de base y dirigentes convivían familiarmente. En los campos guerrilleros, los revolucionarios tomaban las decisiones colectivamente a través de sus pequeñas unidades móviles, mientras que las poblaciones civiles que deambulaban por las montañas de Chalatenango crearon el Poder Popular Local, PPL, una forma de autogobierno en donde todos los miembros del colectivo participaban en la toma de decisiones. Además, una parte importante de la población se fue a los campamentos de refugiados en Honduras, en donde crearon sociedades fuertemente colectivistas, orientadas a satisfacer las necesidades de todos los pobladores. Esto no quiere decir que estas poblaciones revolucionarias fueran totalmente horizontales. Por supuesto que no. Las estructuras verticales orientaban su accionar. Sin embargo, a pesar del autoritarismo, fomentaron las relaciones de solidaridad y cooperación entre sus miembros. Todos tenían más o menos las mismas condiciones y los bienes se repartían equitativamente entre todas las personas. En los campamentos de refugiados, por ejemplo, todo lo que se producía, así como las donaciones que recibían de organismos internacionales, se repartían equitativamente de acuerdo al tamaño del campamento. El campamento de Mesa Grande estaba dividido en 7 campamentos
y de las familias que lo componían. En realidad, en función del sistema sociopolítico que crearon, tanto en las sociedades que permanecieron en las montañas de Chalatenango, poder popular local, como en los campamentos de refugiados, directivas de campamentos y comités por áreas de trabajo, educación, salud, etc., los semicampesinos revolucionarios tomaron control de su vida social. En este sentido, podemos establecer que se crea un tiempo y un espacio liminoide que hemos denominado periodo liminoide 1, en el sentido de que construyen sociedades alternativas a la sociedad nacional dominante. Pero estas sociedades alternativas se crean en el marco de la confrontación bélica, por lo cual adquieren un carácter de negación de la sociedad dominante, pues la acción social se orienta a eliminar o liquidar al contrincante, que es identificado como los defensores de la sociedad capitalista y del Estado militarista. En 1992 se firman los acuerdos de paz, con lo cual se puso fin al conflicto armado. Esto es importante resaltarlo. Con los acuerdos de paz no se pone fin al conflicto social o conflicto político-militar, sino que este continúa, pero ahora concentrado en la esfera política. Es decir, simplemente se pone fin al conflicto armado, no al conflicto social en general. Es importante insistir que a partir de los acuerdos de paz se abre la fase liminoide propiamente dicha, pues es en este periodo 1992-2019 que se verifica la construcción de un nuevo tipo de sociedad y de cultura. Esta nueva sociedad y cultura tiene varias características. Uno, en primer lugar, a lo largo de todo el proceso 1970-2019, se pasa de una sociedad predominantemente rural y agraria a una sociedad predominantemente urbana, basada en el capital financiero y comercial. La clase y los estratos dominantes pasan de ser oligarcas terratenientes que controlaban grandes extensiones de tierra a grandes empresarios que dominaban capitales financieros y comerciales y en menor medida industriales. Se consolida el sistema político democrático, el cual, como hemos dicho, arranca con las juntas democráticas revolucionarias y son de gran trascendencia las elecciones de 1982 y 1984. Este sistema permitió la alternabilidad de las dos principales fuerzas políticas del país. 3. Se establece el sistema de derecho, el cual presenta avances importantes, sobre todo por la independencia de los tres poderes del Estado. 4. Se establece la libertad de expresión, permitiendo que diversos individuos puedan proporcionar diferentes interpretaciones sobre la dinámica de la sociedad y la cultura. 5. Se establecen reformas sociales, siendo la más importante el hecho de haber reforzado la reforma agraria. Ya dijimos que se llevó a cabo una reforma agraria en forma a través en el periodo de la tercera Junta Revolucionaria, y a partir de los acuerdos de paz también se refuerza esta reforma agraria, pero también se implementa la reforma de salud bajo el gobierno de Mauricio Funes. 6. Con los gobiernos capitalistas, globalizadores o neoliberales, 1989-2004,
Se genera un amplio proceso de privatización de la actividad económica y de algunos servicios públicos, como la privatización de la banca, el comercio del café y el azúcar, así como la privatización de la energía eléctrica y las telecomunicaciones, entre otros. También se impone el dólar como la principal moneda de circulación en el territorio nacional, lo cual representó un verdadero apoyo a la burguesía financiera y comercial. 7. Se desarticulan la Guardia Nacional y la Policía de Hacienda, las cuales habían participado en las acciones de represión en contra del pueblo, y se crea la Policía Nacional Civil y se depura el Ejército Nacional. Ocho. Se profundiza el proceso de globalización, lo que facilita que El Salvador se integre a la dinámica de la sociedad y la cultura mundiales. 9. Se verifica el proceso de transnacionalización de la cultura a través de la migración de los salvadoreños a Estados Unidos, Canadá y otros países del mundo. Los migrantes no cortan lazos con sus lugares de origen, produciendo un proceso de hibridación sociocultural que transforma tanto a la sociedad salvadoreña como a las sociedades a donde se hospedan. Es en estas condiciones que culmina el proceso de transformación sociocultural, fase de reintegración, con una sociedad democrática y con importantes avances en salud y educación, pero con un fuerte proceso de privatización en la actividad económica y con grandes desigualdades socioeconómicas que han generado un amplio desarrollo de la violencia social. En 2019 culmina este proceso y comienza una nueva era, en la cual aparece una nueva fuerza política, nuevas ideas, que aprovechan los huecos dejados por las fuerzas políticas anteriores. Nuevas ideas logra triunfos electorales de amplias dimensiones, alcanzando no solo el control del Ejecutivo, sino también la mayoría calificada de la Asamblea Legislativa. Además, con el control de estos dos poderes del Estado, la nueva Asamblea Legislativa destituye a los jueces de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General de la República. Con estas acciones, Nuevas Ideas toma control de los tres poderes del Estado, eliminando la separación de poderes, que es un principio fundamental de una república constitucional. En definitiva, se instaura un régimen autoritario que continúa desarrollando una sociedad mixta que combina el proyecto capitalista con una importante inversión social y una amplia economía de subsistencia en la base. Este es el panorama a nivel nacional y obviamente también a nivel local se desarrollan transformaciones importantes que hay que estudiar, bueno, que de hecho estamos estudiando, por ejemplo, el caso de Guarjila y San Antonio de los Ranchos y otras municipalidades y comunidades del oriente de Chalatenango y del norte de Morazán. Bien, hasta aquí queda esta exposición. Gracias.